Jornada de sequía tanto en referencias empresariales como también macroeconómicas, pero un día bastante ambientado por esa cuádruple hora bruja. Con nosotros está para explicarnos, para encontrar las claves y el análisis, Gabriel Montalto de Hanseatic Broker House. Muy buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes, Rosa. ¿Cómo estamos viviendo la jornada de vencimientos en el IBEX 35? En el caso del IBEX 35, hoy con subidas importantes también, porque como se comenta toda la jornada, estamos intentando ver esa zona de los 10.000 puntos, pero relativamente tranquila, digamos, sobre todo para la expectativa que se había creado en este día de vencimiento del día de hoy, donde la volatilidad, si bien ha sido relativamente pequeña. O sea, estamos moviéndonos en niveles de los 9.800, 9.900 aproximadamente. Hemos intentado perder por momentos los 9.800 puntos, pero yo creo que la clave, al menos en el día de hoy, está entre la zona de mínimo, que fue la apertura de hueco, y la zona de máximo, aproximadamente los 9.930, 40 puntos aproximadamente. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puede continuar este rebote? Es muy interesante el día de hoy, es muy importante. No solamente el día de hoy, que terminen todos los vencimientos, no solamente aquí, sino que en los Estados Unidos, también en la última hora de las 5. Por el lado del DAX ya lo hemos tenido a la 1 de la tarde, por el lado del Eurostoxx lo hemos tenido a las 12 del mediodía. Nos quedaría ver todavía lo que va a ser la sesión del lunes, que es donde se terminan de acomodar las posiciones, digamos, la fuerza compradora como las vendedoras. Sería un dato a tener en cuenta que en el caso de que no se pudiera en el día de hoy, con el máximo del día de hoy, y estamos hablando de la zona de los 9.940, 50 aproximadamente, que no se pudiera hoy, podríamos pensar que quizás el lunes y martes pudieran ser sesiones bajistas, ya en torno a los 9.700 y quizás niveles inferiores. Ahora, si logramos acercarnos a esta resistencia antes del cierre y logramos a las 17.30 tener un cierre por encima de esta zona, ni hablar que en los 10.000 puntos podríamos augurar una zona de 10.100, 10.200 para la próxima semana. Y por debajo también esperamos ya ver el lunes, el martes, qué ocurre con la jornada de vencimientos, para ver qué niveles tendríamos que vigilar. Es que lleva también sus horas y sus días. O sea, hoy empezamos el tema de los rollers, o sea, se empiezan a hacer los rollovers de muchísimos futuros y opciones, y claro, esto comienza hoy, termina la alta volatilidad, esa subasta, pero sigue también en el día lunes. O sea, un día más tarde se siguen haciendo todavía transacciones que son importantes en volumen sobre todo, y es donde podemos ver la posible tendencia que ya nos acompañaría de cara a los próximos 10 días aproximadamente. Estos son los niveles a vigilar aquí en casa, en el IBEX 35. Pero vamos a mirar ahora mismo, vamos a cruzar el Atlántico y miramos a la bolsa más importante del mundo. Paul Mielgo, muy buenas tardes. ¿Cómo vienen esos futuros y claves de la sesión de Estados Unidos? ¿Qué tal, Rosa? Pues la cautela predomina minutos antes de la apertura de Nueva York. En un cuarto de hora abrirá la bolsa más importante del mundo. Los futuros sobre los índices estadounidenses se están mostrando prácticamente planos antes de esa cuádruple hora bruja, cuando tiene lugar el vencimiento de futuros y opciones del mes de junio, del trimestre y también del semestre. La última sesión de la semana se presenta huérfana de datos macroeconómicos. El índice Standard & Poor's 500 va camino, en cualquier caso, de encadenar su segunda semana de ganancias. Por ahora acumula desde el lunes pasado un avance del 2,2%. Se han calmado algo los temores sobre el impacto de la crisis de deuda en Europa en el crecimiento económico global y en una posible recaída en recesión. En cuanto a compañías, hoy destacamos en el sector tecnológico las acciones de Transocean, más que en el sector tecnológico, en el sector energético, porque Transocean es la propietaria de la plataforma Deepwater Horizons, involucrada en el peor vertido de petróleo de Estados Unidos. Sus títulos suben en la preapertura en torno al 5% hasta casi $52. Parece que BP está capturando más petróleo del que está invadiendo la zona del Golfo de México. La petrolera británica capturó el miércoles pasado 18.600 barriles, un 78% más que el día anterior y el máximo desde que se abrió esa fuga en abril. Ahora sí, en el sector tecnológico, Smart Modular podría tener un buen día en bolsa después de que la compañía de almacenamiento de microprocesadores mejorara la media de los analistas en su previsión de ventas para el cuarto trimestre hasta por lo menos $200 millones. Y también CTC Media, que es un canal de televisión ruso que cotiza en Nueva York, ha recibido el favor de los analistas de UBS, que le han elevado la recomendación a comprar desde neutral. Una de las empresas protagonistas en Estados Unidos ha sido hoy Facebook, y es que la red social continúa captando usuarios. ¿Esto en qué se traduce? En un aumento importante de ingresos.
Facebook gana 800 millones de dólares durante su ejercicio de 2009. La red social supera de esta manera las expectativas de rentabilidad que todos los analistas tenían sobre ella. En gran medida ha sido este crecimiento provocado gracias al aumento masivo del número de usuarios. Ha sido un crecimiento explosivo. Ha pasado en enero de 2009 de tener 150 millones de usuarios conectados a, en diciembre de ese mismo año, 350 millones. El año 2008 tampoco había sido muy rentable para la empresa, pero en este año 2009 ha logrado sus objetivos de rentabilidad. Hace tan solo, pues más o menos un año, veíamos algunos artículos relacionados con la red social en los que se le pedía a Facebook que cambiase su modelo para conseguir más rentabilidad, ya que tenía que traducir a sus usuarios en dinero, como hacían Google o Yahoo, sus principales competidoras. Bueno, pues este desafío para Mark Zuckerberg, que es el creador y el presidente de Facebook, pues lo ha conseguido durante este año 2009. Un último dato, y es que la revista Forbes cifra la fortuna de este joven empresario en 1.500 millones de dólares. Miramos ahora sí al viejo continente y vemos cómo van esos índices, cómo van caminando. Paul Mielgo, de nuevo, muy buenas tardes. ¿Cómo caminan los principales índices del viejo continente y protagonistas de la sesión? Bueno, pues la bolsa española es claramente la que destaca en esta sesión europea. Las plazas del viejo continente, que hasta hace pocos minutos encadenaban 9 sesiones de subidas, registrando la mejor racha en 11 meses, pues bien, ahora vemos que se están alternando los números rojos. Tenemos al CAC 40 retrocediendo un 0,32%, al DAX ETRA que se deja un 0,07% y el Eurostock 50 también en terreno negativo con una caída del 0,11%. Tan solo el FT100 de Londres acompaña al IBEX 35 con una subida del 0,18%, aunque nuestro selectivo es el que destaca, como digo, con una subida cercana al 1%. En cuanto a valores, destacan las subidas dentro del Eurostock, pues los bancos españoles, Santander y BBVA, que han alcanzado las mejores notas en los stress test entre los mayores bancos europeos. Y aquí también hay que hablar de BP, que recibe la rebaja de rating de Moody's en 3 escalones, con el argumento de que el vertido de crudo en el Golfo de México tendrá un impacto mayor al esperado en la petrolera británica y por tanto va a afectar a la generación de flujo de caja y su perfil financiero durante años. La agencia de calificación crediticia reduce la nota de BP a A2 desde AA2 y la mantiene en revisión. Y otro valor en el que nos fijamos es Porsche, que avanza más de un 2%. El fabricante del Deportivo 911 ha reducido su previsión de pérdidas. Muchísimas gracias, Paul, y muy buen fin de semana. Y ahora sí, volvemos con Gabriel Montalto, Hanseatic Brokers. Vamos a hablar del sector bancario, que nos decía Paul. Bueno, el IBEX, el mejor de Europa, lastrado por eso, por el sector, por los grandes bancos españoles. ¿Tomamos posiciones o ya es tarde? No es que sea tarde, yo estaría con sumo cuidado, porque lo que decíamos anteriormente de los niveles a tener en cuenta en el IBEX 35, de hecho la subida o el rebote que venimos experimentando ya de los 9.000 puntos es bastante, ya estando en los 9.900, casi 10.000 puntos, sin haber tenido una corrección de al menos 300-400 puntos. Sabemos que cualquier tipo de caída también lleva una corrección alcista, o sea, anular al menos 50% de dicho movimiento, y no lo hemos visto en esta subida, por lo que más temor a nivel personal me daría de cara a cuándo comenzará esa corrección. La corrección puede estar desde los 10.200, desde los 10.000, desde el día de hoy o quizás desde los 10.300 puntos. Y estos son valores importantes a tener en cuenta para el tema de los bancos. Por ejemplo, si vemos un BBVA, la zona de los 9.35, 9.40 aproximadamente, para un Banco Santander, los 9.50, en donde figuran como resistencias importantes. Los inversores que tengan posibilidad de operar en dos direcciones, por ejemplo, aplicando el CFD, contrato por diferencias, podrían intentar lograr hacer algo de plusvalía en estos niveles de resistencias con stop muy ajustados, por ejemplo, para posiciones cortas o bajistas. Pero para el caso de las acciones, si alguien no ha entrado en estos valores, de momento me mantendría un poco al margen. Es muy importante todo lo que se está especulando en las últimas semanas respecto a los bancos, los famosos test de estrés que se quieren presentar. Hoy Alemania ha dicho de que si hubiera alguna institución bancaria de Alemania que no quisiera presentar este test de estrés, no está obligada a hacerlo. La pregunta del millón es siempre saber cuáles son los motivos que llevan a una decisión así. ¿Es porque es muy bueno o es porque hay algo que esconder? Por otro lado, el test de estrés que se va a presentar aquí a finales de julio para la banca española es saber la fusión de las cajas, cuando se hicieron estos test de estrés o cuando se estén realizando, ¿fue antes de la fusión de las cajas aquí o fue después? ¿Fue manejando números en renta fija, por ejemplo, con lo que es el